buenas tardes, buenas noches ya para todos, para todas. Bienvenidos y bienvenidas, ¿verdad?, a la conferencia de clausura del segundo foro de Ciencias Sociales organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Fueron 3 días de debate, 3 días de reflexiones muy productivas. Verdaderamente este fue un foro extraordinario, no solamente en los contenidos, sino también en la organización. Lo decía una profesora de la UBA que participó en la tarde de hoy, decía, está organizado como un relojito. Acá hay, antes que nada, y dar la palabra a nuestra invitada, quien voy a presentar, por supuesto, hay que remarcar y subrayar el extraordinario trabajo de docentes, de estudiantes, egresados, egresadas, que hacen e hicieron posible y lo siguen haciendo un foro exitoso. Estamos contentos porque además este segundo foro da cuenta, digamos, de una serie de procesos que claramente están consolidando una facultad que es, digamos, un centro de conocimiento, un centro de transmisión crítica, de reflexión crítica. Es también una entidad dentro de la UNA que apuntala a una serie de valores, de principios, ¿verdad? Como la democracia, como la participación amplia, la pluralidad, ¿verdad? Es una facultad que hizo posible el acceso a dispositivos de conectividad en plena pandemia a todos los estudiantes y todas las estudiantes, ¿verdad?, para que ninguno y ninguna se quede fuera del proceso académico. Un enorme esfuerzo de su conducción, en particular de la encargada de despacho, la profesora licenciada Ada Vera, y todos los que la acompañan, ¿verdad? Fue un resultado, por supuesto, también de toda la comunidad educativa, ¿cierto? Y hoy entonces estamos, de algún modo, no solo cerrando, sino celebrando también estos logros, estas conquistas en estos años, estos 2 años, ¿verdad?, de esta nueva facultad. Tenemos hoy con nosotros, para hacer posible justamente eso, a la profesora doctora Karina Battiani. Karina Battiani es socióloga, es la actual secretaria ejecutiva de Claxo. Ella es doctora en sociología por la Universidad de Versailles, en Saint-Quentin. Es maestra en desarrollo regional y local de la Universidad Católica de Uruguay. Y es licenciada en sociología por la Universidad de la República, la célebre UDELAR. Es profesora titular del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, en el área de metodología de la investigación y en el área de relaciones sociales de género. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores, ¿verdad? Es coordinadora de la maestría en sociología. Bueno, Karina además es la gran especialista en lo que son el sistema de protección social, en particular bienestar y cuidados a nivel internacional. Y además una excelente persona, una querida amiga. Así que estoy, en primer lugar, yo y toda la Faxo, Karina, contentísimas de recibirte, de tenerte acá con nosotros. Así que sin mucho más prolegómenos, te damos la bienvenida y te damos también el uso de la palabra para que puedas compartir con nosotros una reflexión en esta clausura, repito, del segundo foro de Ciencias Sociales de la Faxo. Así que adelante, Karina. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos, para todas. Realmente es un gusto estar compartiendo este rato con ustedes y agradecer mucho la invitación en el marco de estos 2 años de la Facultad de Ciencias Sociales, que tanto celebramos su creación de la Universidad Nacional de Asunción, y en el marco de este proceso de consolidación e institucionalización de las ciencias sociales allí en el Paraguay, de la sociología y de las distintas disciplinas que conforman e irán conformando, sumándose a este proceso de la Faxo. Agradezco muy especialmente entonces a la decana y a mi querido colega y amigo Luis Ortiz, con quien además compartimos 3 años de trabajo codo a codo en el comité directivo de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la posibilidad de estar hoy con ustedes para compartir algunas reflexiones sobre los desafíos de las ciencias sociales en la actual coyuntura de nuestra región. Algunas reflexiones que ojalá, bueno, voy a utilizar no más de media hora, así dejamos un espacio para el intercambio, para el diálogo, las preguntas o lo que ustedes deseen.
Bien, comencemos. Digamos, si tuviéramos que elegir, bueno, si yo tuviera que elegir una imagen en este momento para sintetizar el momento actual de nuestra región, diría que es un momento de encrucijada, ¿verdad? O de encrucijadas múltiples. Justamente encrucijadas complejas debido a una serie de fenómenos que se producen, como ustedes saben, simultáneamente en distintas dimensiones, en la dimensión económica, en la ambiental, en la política, en la ideológica, en la cultural, en la social y, por supuesto, en el marco de esta pandemia, en la sanitaria o en el campo de la salud también. Esta complejidad o esta encrucijada compleja involucra también los problemas que quizás son más clásicos de nuestras disciplinas, pero no por ello menos importantes, vinculados a la pobreza, a la concentración de la riqueza, a las desigualdades, a la falta de empleo. Elementos que además se han agravado en el contexto actual con las cifras que vamos conociendo de aumento de pobreza, de caída del PBI, ¿verdad? Cifras que además se van modificando en función también de la duración y del impacto de la pandemia que estamos atravesando, pero que, como decía, y no nos tenemos que olvidar de eso, involucra también otras dimensiones vinculadas al campo de los derechos humanos, de las desigualdades, de las migraciones, de las violencias y muy especialmente la violencia de género, la corrupción, la inseguridad y podría seguir nombrando movilización social, calidad de la democracia, en fin, muchas dimensiones que nos interpelan como cientistas sociales. Algunas de ellas, además, que se acrecientan en el marco de esta pandemia, y solo quiero destacar una, no porque sea la más importante, pero sí porque creo que tenemos que prestarle atención, que se vincula a algunas derivas autoritarias que vamos observando en algunos gobiernos, tanto de la región como de fuera de la región, producto de las medidas que se toman de protección o de supuesta protección sanitaria en nuestros países. Y esto coloca también la lupa sobre un tema que creíamos en cierta medida superado en América Latina, que es la democracia, la calidad de la democracia en nuestros países. Si nos remontamos un poquito atrás en términos de las transformaciones en nuestra región en la última década, vemos a su vez varias dimensiones que también, digamos, se entrecruzan, se contraponen, que también conforman en cierta medida parte de esa encrucijada compleja de la que estaba hablando. En primer lugar, porque observamos en algunos países procesos de transformaciones antielitistas con perspectivas inclusivas, pero que también e incluso llevaron a la profundización de la dependencia, por ejemplo, de los recursos naturales. Estados que ganan sustancia institucional y poder de regulación, pero por el otro lado, sistemas impositivos que no se tocan y que se mantienen bajo también formas de precariedad laboral y de precariedad social. Y como dije, no menos ambivalencias observamos en el terreno de la democracia. Todos conocemos el proceso que atravesó América Latina a comienzos del siglo con el denominado ola progresista, giro a la izquierda o como ustedes lo quieran llamar, que fijó sin duda rumbos novedosos en el tratamiento de la cuestión social, en la participación política y en la inclusión y los derechos de sectores minoritarios y vulnerados de la población. Ahora bien, hoy, en el contexto político en el que estamos, observamos también nuevamente ambivalencias, porque por un lado tenemos países donde surgen y retornan gobiernos de derecha, incluso de ultraderecha, neoliberales, neoconservadoras, que aplican políticas sociales regresivas, políticas excluyentes y que implican retrocesos a nivel de los derechos y de las condiciones de vida. Por el otro, observamos en algunos países la permanencia o en algunos casos la revitalización de gobiernos progresistas a nivel nacional, a nivel local, ¿verdad? Pensemos en el caso de México, de Argentina, por nombrar solamente dos ejemplos. Lo que sí sabemos es que a pesar de la mejora relativa de los indicadores
antes, por supuesto, de esta crisis sanitaria, indicadores económicos y sociales, las desigualdades persisten e incluso en este contexto, producto de la crisis, se agravan a pasos agigantados. Las cifras que estamos conociendo en términos del aumento de la pobreza, del aumento del desempleo y, por lo tanto, del aumento de las desigualdades realmente son preocupantes. Preocupantes porque sabemos bien que la desigualdad es una característica histórica y estructural de nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas y que incluso en los periodos de crecimiento y prosperidad económica se mantuvo y en algunos casos se profundizó. Estos niveles de desigualdad son un obstáculo al ejercicio de nuestros derechos, de los derechos de las personas y a la ampliación de dos nociones que yo creo que son claves en las ciencias sociales hoy, la noción de ciudadanía y, como ya mencioné, la noción de democracia. Sabemos muy bien que en nuestra región las oportunidades de desarrollo están ligadas al lugar donde se haya nacido, al sexo, al grupo étnico, a la raza, a la religión, a la orientación sexual, etcétera, etcétera. También la desigualdad de ingresos es una dimensión relevante, pero no es necesariamente la única o la más significativa. Hoy incorporamos con un peso aún mayor la desigualdad, la dimensión, mejor dicho, de la salud en el marco de la desigualdad. Evidentemente, el desafío de erradicar la pobreza y la pobreza extrema, así como de reducir las desigualdades en nuestra región, continúan siendo, lamentablemente, tareas pendientes. Sabemos que más de la mitad de la población en nuestra región vive en condiciones de pobreza o es vulnerable a caer en ella. Y lo que es más preocupante, la clase media vulnerable a caer en la situación de pobreza representa el 40% de la población de América Latina. Y además, quienes están en ese sector trabajan en empleos informales y no tienen ningún tipo de protección social. La CEPAL, hace relativamente poco, ¿verdad?, actualizó sus cifras para América Latina y cuando antes de la pandemia preveía un crecimiento del 1.3%, ahora perfila una recesión del entorno del 9%, que sin duda será la peor de la historia reciente. Además, sabemos toda la situación y allí en el Paraguay es particularmente preocupante, de los trabajadores y las trabajadoras informales. El 53% del empleo en nuestra región es informal. Y cuando decimos informal, decimos sin protección y sin seguridad social de ningún tipo. Recuerden, solo como dato, que Argentina, solamente Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, en 2019 los trabajadores del sector formal tenían seguro de desempleo, ¿sí? Ese es un dato que nos tiene que interpelar muy fuerte. No quiero detenerme en las cifras de la pobreza, que ustedes saben que se prevé un crecimiento de al menos un 4% en las cifras que ya teníamos, que eran muy importantes, como mencioné. ¿Todo esto para qué? Ustedes me dirán, ¿para qué este panorama de la región? Bueno, para situarnos como cientistas sociales frente a estos desafíos. Y frente a un desafío que yo creo, por lo menos, es el que más me interpela a mí como cientista social, y es que el discurso dominante en los últimos años se centró casi que exclusivamente en el análisis de la crisis económica y los efectos de esa crisis económica, sin colocar con la debida profundidad la mirada en las fisuras del orden cultural, del orden social y del orden político, que sin duda, ayudado por la situación económica negativa, estaba dando señales muy claras de agotamiento y de necesidad de revisar los postulados de ese orden social, político y cultural. Esta sin duda es una de las tareas que yo creo que nos tiene que comprometer de manera muy singular a los que trabajamos y a los que investigamos en el ámbito de las ciencias sociales. Esas fisuras están afectando los derechos de las personas,
los ámbitos de libertad, nuestra condición de ciudadanos y ciudadanos, vulnerando lo que creíamos conquistas irreversibles en nuestra región asociadas a la vida democrática. Tenemos además elementos que nos muestran cómo conviven viejas desigualdades con nuevas exclusiones, con nuevas estigmatizaciones y nuevas segregaciones. Pongamos solo 2 ejemplos: la migración, ¿sí?, los fenómenos de migración en nuestra región, en nuestros países, y las exclusiones, estigmatizaciones, etcétera, en torno a lo que se conoce como la ideología de género, que no es otra que plantear, digamos, una reacción al avance del movimiento feminista en la región. Tenemos que decir que pese a los avances que hubo en América Latina en términos de los regímenes y las instituciones de la democracia representativa y con los ciclos electorales más o menos regulares, también empiezan a aparecer elementos que nos invitan, otra vez como cientistas sociales, a analizar las limitaciones y los déficits en la calidad de la democracia y de las instituciones políticas. ¿Por qué? Por este fenómeno que conocemos como sistemas democráticos capturados, ¿sí? Sistemas democráticos capturados por quienes detentan el poder y que obviamente trabajan en función de sus intereses, orientando las políticas públicas hacia las dinámicas de producción y reproducción de las desigualdades y degradando las condiciones de vida de la mayoría de la población en nuestros países. Y este proceso de captura, y por eso lo traigo a esta charla, en muchos casos se reviste de un velo tecnocrático o de un velo técnico, ¿verdad?, con discursos provenientes del ámbito intelectual de las ciencias sociales, que tenemos que estar muy atentos para por lo menos plantear el cuestionamiento a esos discursos que nos pretenden hacer ver como naturales cosas que sabemos que no tienen nada de naturales. Discursos que invisibilizan realidades, por ejemplo, la precarización de la vida de las mayorías de las personas en nuestros países, o la distribución de los tiempos y los cuidados en nuestras sociedades. Discursos que ocluyen discusiones, como por ejemplo la discusión en torno a la estructura fiscal, a la distribución de la renta o al tema de los endeudamientos externos. Y discursos que también buscan responsabilizar a ciertos grupos de ese malestar y esa degradación de la vida de las mayorías. Nuevamente, los 2 ejemplos más relevantes aquí es ese discurso que se construye en muchos países en relación a los migrantes y ese discurso que observamos en muchos de nuestros países como reacción a los avances en el campo de los derechos de las mujeres y del feminismo. Entonces, tenemos que estar muy atentos a esto por ese dispositivo, por ese control del conocimiento o velo técnico que se incorpora en torno a estas discusiones. Es allí que a mí me parece que en estos momentos sería muy necesario que las ciencias sociales se dedicaran a trabajar de una manera, por supuesto, interdisciplinaria, multidimensional y de manera transversal en torno a algunos nudos críticos que requieren particular atención y que son, entre otros, también los temas que estamos priorizando o trabajando en estos momentos en Claxo en el marco de un menú bastante más amplio. Voy a nombrar 5, nada más porque, bueno, tenemos un tiempo limitado y 5 que me parece que pueden ser los principales nudos, ¿verdad?, de las ciencias sociales que requieren particular atención en estos momentos. En primer lugar, coloco el tema de las violencias y
las desigualdades de género. Ustedes dirán, ¿por qué estoy uniendo estos dos temas? Bueno, porque tenemos que trabajar en torno al fenómeno de las violencias, las distintas formas en que se manifiesta la violencia en nuestras sociedades y, como dije antes, una de las principales y quizás de las más dramáticas es la violencia de género, que es hoy un problema sin excepción en todos los países de América Latina y el Caribe cuando miramos las cifras. Y por eso además lo relaciono también con las desigualdades de género, pues a pesar de los avances que observamos en la mayoría de los países en torno a la cuestión de género, bueno, seguimos encontrando nudos muy importantes de desigualdad que afectan a las mujeres en todos los países de nuestra región. Y además, este elemento que mencionaba antes, de estos sectores políticos conservadores y reaccionarios que proclaman el antifeminismo y persiguen por medio de lo que ellos llaman la ideología de género, pretendiendo criminalizar las reivindicaciones feministas y las diversidades que se han fortalecido en los últimos años. Entonces, este es un nudo en el que, sin lugar a duda, tenemos que trabajar y dedicar todo nuestro esfuerzo como cientistas sociales para intentar, por supuesto, comprenderlo, pero además de comprenderlo, transformarlo para lograr sociedades más equitativas, igualitarias, etcétera. Son muchos los elementos o las dimensiones dentro de este tema que podríamos resaltar. No lo voy a hacer por razones de tiempo. El segundo tema que me parece prioritario, importante o nudo de trabajo para los cientistas sociales tiene que ver con los procesos de inestabilidad política y las democracias en nuestros países. Procesos de inestabilidad política que hemos observado a lo largo del continente, solo para mencionar algunos casos, la inestabilidad política en Brasil, en Venezuela, en algunos países de Centroamérica, en Colombia, que nos están mostrando, digamos, que tenemos que volver a colocar en el centro de nuestras preocupaciones la democracia y la estabilidad política como condiciones para el desarrollo, para el bienestar, en definitiva, para la justicia social y para trabajar hacia sociedades más justas e igualitarias. Y además, estos procesos de inestabilidad política y estos procesos, digamos, de cuestionamiento a los sistemas democráticos también representan una amenaza para las ciencias sociales, porque en general vienen acompañados de amenazas al desarrollo del conocimiento en general, pero del conocimiento que producen las ciencias sociales en particular. Amenazas a las universidades, a las instituciones de investigación, sea directamente por medio de restricciones políticas, por medio, de restricciones a la libertad intelectual o por un mecanismo más sencillo que es la reducción presupuestaria y el cierre de algunas carreras, posgrados, etcétera, que lo hemos observado en muchos países. Entonces, también por eso colocamos este tema como uno de los nudos de las ciencias sociales. En tercer lugar, todo el tema vinculado al ambiente. La crisis ambiental, ¿verdad? Los fenómenos de cambio climático. Sabemos muy bien que nuestras sociedades sufren de manera directa las consecuencias sociales y ambientales de el cambio climático que se da a nivel global, ¿verdad? Tenemos procesos de devastación, de pérdidas de vidas humanas, daños materiales, que son producto de la expansión de modelos de desarrollo, por cierto, no sustentables, con matrices y patrones energéticos claramente predatorios. Esto quedó muy claro, si ustedes quieren, un ejemplo, ¿verdad?, con los incendios del Amazonas que hubo hace un tiempito relativamente corto. Tenemos que entender desde las ciencias sociales que esta también
tiene que ser una preocupación en nuestras agendas de investigación. Y la coloco porque solemos dejarla de costado y pensar que este es un problema más de las ciencias naturales, de las ciencias biológicas, y que los cientistas sociales poco tenemos que hacer allí. Pues bien, tenemos mucho que hacer allí en la medida que todos estos fenómenos tienen, por supuesto, sus dimensiones sociales que requieren de nuestro análisis, de nuestra comprensión y de nuestro trabajo. En cuarto lugar, las temáticas vinculadas a las migraciones y a la movilidad humana, desde el principio de que tanto la migración como la movilidad humana son un derecho y que tenemos también que trabajarlo desde las ciencias sociales como fenómeno social de enorme impacto en la realidad contemporánea. Es uno de los lugares, además, en estos procesos de migración y movilidad humana, donde se plasman y quizás se acentúan las desigualdades sociales, la violencia, etcétera, etcétera, las otras dimensiones que estuve mencionando. Hay un quinto tema que lo voy a tratar dentro de unos minutos, ¿sí? Pero que queda pendiente, lo voy a tratar dentro de unos minutos porque no es en sí mismo un nudo como estos que estaba planteando ahora. Dejo el quinto entonces para dentro de un par de minutos. Estos desafíos que acabo de plantear de las ciencias sociales en esta coyuntura nos obligan a nuevos desafíos de comprensión, entendiendo estas desigualdades multidimensionales en el marco de estos procesos políticos y sociales inestables y complejos, y que necesitamos herramientas de análisis, de interpretación y de comprensión de la realidad que sean multidimensionales e interdisciplinares. No podemos pretender comprender estas desigualdades que son multidimensionales trabajando, ¿verdad?, con perspectivas desde una sola disciplina o desde una sola dimensión analítica. Necesitamos entonces desarrollar estas perspectivas de diálogo y de construcción conjunta entre nuestras disciplinas y también, como dije en el ejemplo del ambiente, con las otras disciplinas científicas no del campo de lo social. Esto me lleva al quinto tema que quería plantear, ¿verdad? Todos los que trabajamos hoy en ciencias sociales estamos muy presionados y muy preocupados por la famosa evaluación científica, ¿sí? Por la evaluación de nuestro desempeño como investigadores, investigadoras, como docentes, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que allí hay otro desafío para abordar en estos tiempos, y es discutir los supuestos de esa evaluación científica. Discutir los supuestos para cuestionar esa lógica que se ha instalado con tanta fuerza de gestión y producción de saberes casi que exclusivamente asociada a la productividad y al rendimiento, dejando de lado este otro principio que mencionaba al comienzo de la comprensión para la transformación social. En ese sentido, y no me voy a detener por razones de tiempo, desde Claxo estamos impulsando con mucha fuerza el cambio en los parámetros y las formas de evaluación. Hemos conformado un foro latinoamericano de evaluación científica que pretende discutir el sentido de la evaluación, los criterios de valoración y, por supuesto, los indicadores de medición, pero no para quedar exclusivamente en un estado del arte o en un lamento colectivo, que es lo que ocurre cuando nos juntamos dos o más cientistas sociales en América Latina, sino con la idea de construir una alternativa, y una alternativa que, por supuesto, dé lugar a las particularidades de nuestra disciplina y también de nuestras disciplinas, perdón, y también de la producción y la forma de producción de conocimiento y de saberes en nuestra región latinoamericana y caribeña. En síntesis, lo que estamos planteando es que necesitamos contrarrestar las desigualdades sociales a partir de la producción de nuevos paradigmas basados en conocimientos, pero en conocimientos con incidencia social. Necesitamos promover diálogos
diálogos interdisciplinares, diálogos intergeneracionales y diálogos entre academia, política pública y movimientos sociales, si queremos desarrollar ciencias sociales con potencial crítico y con potencial transformador. En definitiva, tenemos que profundizar el entendimiento de las claves de estos nudos que estaba planteando si queremos incorporar realmente el entendimiento de la igualdad y el reconocimiento de la diferencia. Allí una propuesta, ¿verdad?, que podemos realizar desde las ciencias sociales, una propuesta crítica y una propuesta emancipadora, que no se olvide de algunas palabras que se han convertido en palabras claves en estos momentos. En primer lugar, la democracia, como ya dije, o las democracias, la solidaridad, la interdependencia, la corresponsabilidad y la inclusión de lo cotidiano en tanto en nuestros análisis como cientistas sociales, así como también la idea de relacionar lo cotidiano con lo político. Es decir, algo tan sencillo como lo que ocurrió en esta pandemia, que es que lo que más se transformó fue nuestra vida cotidiana y necesitamos que esa dimensión de lo cotidiano esté presente también en la dimensión política. Aquella vieja consigna de las feministas que seguimos reivindicando, ¿verdad? Lo personal es político, quizás por allí empiecen a aparecer también algunas claves para tratar de, en definitiva, entender qué es lo que está sucediendo en América Latina, hacia dónde vamos y qué podemos hacer para fortalecer desde nuestro lugar de cientistas sociales la construcción de alternativas democráticas que superen los modelos de exclusión que hoy amplían las brechas de desigualdad de toda índole en nuestra región. Creo que es momento de que me calle un poquito para habilitar el diálogo. Me encantan estos temas y podría seguir hablando, pero creo que lo mejor es poner un stop o por lo menos una pausa aquí y, si te parece bien, Luis, habilitar el diálogo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Muchísimas gracias por tu reflexión, muy interesante. Bueno, la modalidad a la que vamos a proceder para el debate es, nos acompañan dos estudiantes de la facultad, María Paz González, ella es estudiante de la carrera de Trabajo Social, y nos acompaña Alma Areco, ella es estudiante de la carrera de Sociología. Ya van a estar recogiendo las preguntas, ¿verdad?, que se irán por una parte formulando aquí en el chat y también en el Facebook, de donde nos están siguiendo en esta conferencia. Así que, bueno, no sé, María Paz, Alma, si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? ¿Se me escucha bien? Se te escucha muy bien, Alma. Hay una pregunta que alguien la tiró en Facebook. Dice, ¿cómo las ciencias sociales abarca el tema de las habilidades sociales para abordar la desigualdad? Esa es la única pregunta que tenemos, pero vamos a seguir esperando que la gente ponga sus preguntas en el chat de Meet y también en Facebook, y vamos a leerlas acá. Bien. Por lo pronto, Karina, si querés entonces planteándose habilidades sociales para superar las desigualdades sociales. Sí, no entiendo bien a qué se refiere la pregunta. Digamos, habilidades sociales para superar las desigualdades. En realidad, yo lo enfocaría más bien como, digamos, la capacidad de desarrollar los derechos asociados a la ciudadanía, los derechos básicos de las personas, que claramente en el marco de los procesos de desigualdad son vulnerados esos derechos, ¿verdad? Por ejemplo, el derecho al trabajo. Bien, una persona sin trabajo tiene vulnerado su derecho al trabajo. No sé si eso es a lo que se refiere con habilidades sociales para superar las desigualdades.
quizás el que hizo la pregunta lo puede aclarar un poquito, si no yo prefiero hablar siempre de los procesos asociados a la generación de derechos y derechos que no son una alternativa, digamos, no es que son una opción, en la medida que son derechos, son exigibles, son obligatorios, no son optativos, ¿sí? Por eso a mí me gusta siempre encarar estos temas desde una perspectiva de derechos. Muchas gracias, Karina. A ver si hay alguna otra pregunta. A ver, María Paz o Alma. Dice acá en el chat, hay una, dice, en relación a la evaluación científica, ¿qué tenemos que tener en cuenta desde la academia para trabajar con las organizaciones sociales, campesinas, organizaciones de bases urbanas? Lo hace Blanca Galeano. Sí, claramente, ese es todo un desafío, por eso decía la incorporación de los distintos saberes también en el marco de los procesos de producción de conocimiento, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Bueno, justamente tenemos que discutir esos tres elementos que yo planteaba. ¿Cuál es el sentido de la evaluación? ¿Cuáles son los criterios? Y después, bueno, ¿cuáles son los indicadores cuantitativos, cualitativos, por los cuales podemos evaluar? Y allí tenemos que abrir el proceso actual de evaluación, que es, como dije, exclusivamente productivista y poco menos que asociado casi que de manera exclusiva a la producción de artículos en revistas arbitradas y de determinada categoría y además en determinado idioma, a incorporar todas estas modalidades de producción de conocimiento y producción de saberes que hoy no forman parte de los registros de los organismos nacionales de ciencia y técnica, que son en definitiva los que están planteando estos procesos de evaluación. Las ciencias sociales por eso pretenden incorporar nuevos elementos, porque estos que plantea quien hace la pregunta, bueno, no están presentes ni en las ciencias exactas ni en las ciencias naturales, y creemos que deben incorporarse. Una pista puede ser que además de la evaluación de tipo individual, haya también elementos colectivos en la evaluación donde se permita dar lugar a este tipo de trabajo en conjunto o de integración con movimientos sociales, campesinos, etcétera, etcétera. Por allí va un poquito la discusión. Muchísimas gracias, Cari. Hay otra pregunta de Marta López que dice, cuando hablamos de democracia, ¿de qué democracia hablamos atendiendo la realidad latinoamericana que se denomina como gobiernos democráticos? No sé Justamente ahí está el tema. Colocar el tema de la democracia en el centro de nuestras preocupaciones como cientistas sociales y no tener temor en hacer esos procesos que quizás quienes trabajamos en el campo de los estudios de género, de la teoría crítica, estamos acostumbrados a hacer, que son los procesos de deconstrucción y reconstrucción conceptual. Entonces, animarnos también a cuestionar ese concepto muy asociado a la democracia liberal que tenemos, para decir, bueno, empecemos por discutir qué entendemos por democracia, cuáles son los componentes y en función de eso, cuáles son los procesos democráticos o no que se están dando en nuestros países. Yo creo que además la crisis sanitaria nos ha mostrado que una dimensión que se revaloriza y que seguramente va a ser discutida en los momentos de la pospandemia es la democracia participativa, ¿verdad? Y la revalorización de los espacios democráticos de proximidad, el barrio, la comunidad, lo local. Digamos, son discusiones que parecían superadas y que hoy vuelven a la agenda. Pero el principio de todo está en ese proceso de deconstrucción y reconstrucción conceptual sin temores, incluso con temas, bueno, que parecían no estar en discusión como el de la democracia. Gracias, Cari. Ahora voy a pasar a hacerte preguntas de a pares, digamos, o sea, de a dos. Así también quizás tomar nota y avanzamos un poco más porque hay varias intervenciones.
Una, Okay. una primera de María Julia Garcete, que plantea cómo ve el desarrollo de los conocimientos de los movimientos sociales. Interesante pregunta. En esta línea de cambiar la valoración, la medición de la producción científica en ciencias sociales, dice, ¿no? Agrega después ella misma, por ejemplo, la sistematización de la experiencia como un ejemplo de producción de investigaciones, ¿no? Eso me parece muy interesante, planteando de los movimientos. Y por el otro, Lorenzo Duarte dice, ¿cómo el ejercicio de las profesiones relacionadas a lo social, ¿verdad?, pueden construir una dimensión más colectiva de masas para entender la realidad a qué nos lleva a esta situación de crisis que se agudizó con la pandemia? Son esas dos por ahora y bueno, y vamos avanzando, Karina. Bueno, en lo que, digamos, lo vinculado al desarrollo del conocimiento y la incorporación de esos saberes y ese conocimiento desde los movimientos sociales, justamente el planteo de cuestionar los mecanismos actuales de evaluación científica es porque estos elementos no se tienen en cuenta, ¿verdad? Y hay que incorporarlos pero no por la preocupación cuando somos evaluados, sino que hay que incorporarlos como parte de nuestra práctica profesional, ¿verdad? Entender la relación del trabajo en las ciencias sociales en articulación con los movimientos sociales y también con las políticas públicas, ¿verdad? Eso es parte del proceso, además, que nos puede permitir lo que para mí es... por lo menos es lo que me orienta o me inspira como cientista social, que es la voluntad de conocer, pero no por el placer de conocer, sino por la voluntad también de incidir y transformar determinadas realidades a nivel de lo social. La única forma es rompiendo los moldes y abriendo las cabezas, ¿sí? Y dejando que efectivamente todas estas formas de saberes que han sido despreciadas y que han sido no incluidas en los procesos tradicionales de conocimiento científico, se incorporen, se valoren y se reconozcan. Y eso solo se logra por medio del trabajo conjunto, ¿verdad? El trabajo codo a codo y el diálogo permanente en torno a estos desafíos. Después, lo del ejercicio de las profesiones, no sé si entendí bien la pregunta, porque en realidad yo no sé si eso tiene que ver con las profesiones o sino más bien con la orientación que uno le da a su práctica profesional. Y quienes planteamos o creemos estar trabajando en el marco de la teoría crítica, bueno, un poquito, digamos, la orientación, el objetivo es el que él menciona, el que hace la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está inspirando en nuestro trabajo cotidiano? Una vez más, esa mirada, ¿verdad? O esa intención crítica de comprensión, pero que no termina en el proceso mismo del conocimiento, sino que tiene estrecha vinculación con la transformación y la incidencia. Parecen palabras vacías y yo las repito todo el tiempo, y las repito también porque ese es el objetivo central de Claxo, para eso surge el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, ¿verdad? Y reúne a un conjunto de cientistas sociales. Bueno, que el denominador común que tenemos es esa intención de trabajar desde la teoría crítica en la transformación social. Y allí implica, además, las múltiples, y eso se relaciona con la pregunta anterior, las múltiples perspectivas y las múltiples miradas, o sea, nada de las miradas únicas, unidisciplinares, unidimensionales, etcétera, etcétera. No sé si era por ahí el debate, y si no, regresamos a la pregunta. Muchísimas gracias, Karina. Hay otras preguntas más. Una primera dice, ¿el feminismo dentro de la agenda académica es una posibilidad de mejorar o incluir a la teoría y práctica en las ciencias sociales? Esa es una pregunta, ¿no? Un poco el vínculo entre el feminismo, ¿verdad?, la agenda académica y la teoría y la práctica en las ciencias sociales. Voy a saltar a otras que tienen que ver también con un poco
feminismo, la cuestión de género, para articular algunas preguntas que tocan temas similares, ¿no? Hay uno de la profesora Laura Vareiro, una profesora socióloga que ahora justamente está coordinando el grupo de trabajo de estudios de género, ¿verdad? Que abrimos en la FACSO. Hay 2 grupos de trabajo que abrimos en la carrera de sociología, más específicamente ella es la coordinadora de ese, y plantea la pregunta de, en relación a la violencia de género, posicionando este debate en las universidades, ¿cuáles serían algunas pistas para avanzar en la lucha por transformar las instituciones educativas y las responsabilidades que tenemos como docentes e investigadores? Entonces serían estas 2 preguntas para ir avanzando. Hay otras más pendientes aún, Cari. Bueno, efectivamente yo creo que uno de los mejores ejemplos en el marco de la teoría crítica es la teoría feminista, ¿verdad? Digamos, si hay algo que inspira a la teoría feminista y que la define, digamos, que la define en su esencia, es la teoría crítica. Es uno de los ejemplos de teoría crítica que se suelen poner incluso en los manuales o en los libros de teoría social, ¿verdad? Y ahí se observa claramente esa relación entre lo que es la práctica académica y la práctica social, o la práctica del conocimiento y la práctica de la incidencia social. Y cuando uno recorre los distintos países latinoamericanos y observa las académicas feministas y los movimientos de mujeres, la relación es muy estrecha. Bueno, acá en el Uruguay eso es muy claro también, quienes estamos en el movimiento feminista y que a su vez estamos en el sector académico. Entonces me parece que allí hay un buen ejemplo de esta relación entre lo social, lo político, ¿verdad? El conocimiento, la transformación y la incidencia. Me parece que por ahí iba la pregunta. Y después, en relación a la violencia de género, bueno, ¿cómo colocar este debate en las universidades, verdad? Bueno, lo primero es colocar efectivamente el tema, es decir, que el tema esté presente, que el tema se discuta y que el tema entre en la agenda tanto de las universidades, y yo me animo a ir un paso más lejos, que el tema esté en la agenda pública. Para eso fue necesario, recuerden ustedes, ¿verdad? Remontémonos unos años atrás, 15, 20 años atrás, no importa, 10, no hay que irse tan lejos, fue necesario todo este trabajo de hacer visible lo invisible, o sea, hacer visible la violencia y hacer esa ruptura, sobre todo, que creo que es cuando eso pasa con la violencia y pasa con otros temas, cuando un tema logra entrar en la agenda pública, es cuando logramos entender que no es un problema individual, que no es un problema de cada una y por lo tanto un problema puertas adentro, sino que es un problema colectivo y un problema social, y que por lo tanto requiere de atención, de conocimiento, de políticas, etcétera, etcétera. Porque además, cuando uno lo plantea, como se planteaba antes, como una temática exclusivamente individual, bueno, es un problema individual, la solución es individual. Y ahí nuevamente volvemos al tema de las desigualdades. Evidentemente, muchas de nosotras, las que estamos participando hoy de esta mesa, quizás tenemos algunas herramientas más, simplemente por tener un nivel educativo, por pertenecer a determinado sector social o económico, que otras mujeres que no van a tener esas herramientas. Entonces las soluciones que van a poder, a las que van a poder recurrir son bien diferentes. Eso mismo que pasó con la violencia hace 10, 15 años, hoy pasa con el cuidado, que finalmente parece que empezamos a entender que ya no es un problema individual y entonces arreglate como puedas, cuida a tus hijos como puedas, cuida a tus viejos como puedas y además hace todo el resto de lo que tenés que hacer, sino que como sociedad tenemos que empezar a dar una respuesta. Y aquí está la clave también para la pregunta concreta, que es la violencia de género y su incorporación de la temática en la universidad. Bueno, en la medida que es un problema público y que es una responsabilidad colectiva, todas las instituciones públicas tienen que dar respuesta a este problema, incorporando diferentes programas, herramientas, colocándolo en la currícula, teniendo mecanismos de prevención y de atención, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la clave está en colocar estos temas
efectivamente en la agenda pública y por lo tanto reclamar también políticas a todos los niveles para la atención de esos temas, en este caso la violencia, que están en la agenda pública. Nadie puede discutir hoy que la violencia de género es uno de los problemas más graves que enfrentan las mujeres en los distintos países de América Latina y el Caribe. Si miramos las estadísticas, bueno, está más que mostrado este elemento de que, entre otras cosas, para las mujeres los lugares más inseguros son sus lugares cotidianos, la casa, el lugar de estudio, etcétera. Esos lugares cotidianos son los lugares más inseguros, no es la calle, no es nada de eso. Entonces, la universidad tiene la obligación de incorporar esta temática dentro de sus preocupaciones. Gracias, Karina. Alma o María Paz, ¿hay algunas preguntas en el Facebook o otra que se van formulando? Sí, hay una pregunta en Facebook, voy a leer. ¿Consideran que muchos de nuestros pueblos no conocen o ignoran sus derechos? No, yo nunca creo eso, realmente no. En todo caso, no. Si hay un problema de que los derechos no se conozcan, no es problema del pueblo que es ignorante, sino que en todo caso puede haber algo vinculado a lo que refería antes, esto de los sistemas democráticos o las políticas públicas capturadas y la intención de naturalizar o invisibilizar algunos fenómenos, pero no creo que sea un problema digamos, de falta de interés o de ignorancia por parte de los sectores populares, ni mucho menos, para nada. María Paz, Alma, ¿alguna otra consulta o intervención ahí antes de dar lectura a lo que decía acá en el chat? No tenemos más preguntas en Facebook. Ok, voy a hacer entonces voy a leer un par más. Karina, son las 20:23, tenemos todavía unos minutos que quisiéramos aprovechar hasta las 20:30, como hemos acordado contigo. Uno es de nuestro colega y amigo Patricio Dobré. Muchos saludos de su parte, agradecer por tu presencia, por tu generosidad aquí, y dice con una pregunta: ¿de qué manera la resistencia a transformar la estructura tributaria regresiva de países como Paraguay impacta diferenciadamente en las mujeres, ¿no? Esa es una pregunta. La otra pregunta es de la profesora Elba Núñez, ¿verdad? Ella es la directora de extensión universitaria de la FACSO y plantea a propósito del avance fundamentalista, ¿verdad? Y la tendencia regresiva en el reconocimiento y goce de los derechos por parte de las mujeres y una falta de estados laicos. ¿Cuáles serían los desafíos que tienen las ciencias sociales en general y las universidades públicas también, ¿no? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, saludar tanto a Patricio como a Elba. La verdad que no estaba mirando ni el chat ni la lista de participantes. Bueno, un saludo para ambos. A ver, el tema de la estructura tributaria, de la estructura fiscal en general es central y tiene, digamos, impacto en el tema de las mujeres. Por ejemplo, cuando no se realizan, para poner algún ejemplo, para hacerlo más sencillo, cuando no se llevan adelante algunas políticas, digamos que, y se pone como excusa la ausencia de recursos o la ausencia de posibilidad por parte del Estado. Estoy pensando, me viene a la cabeza el ejemplo del cuidado, ¿verdad? Donde en muchos países se dice, bueno, no se pueden realizar políticas públicas de cuidado porque son muy caras y demás. Bueno, toda la evidencia que tenemos es que en realidad es más caro no tener políticas de cuidado que tenerlas, primera cosa. Y segundo, que si no se tienen políticas de cuidado universales, es muy difícil plantearse la incorporación de las mujeres a la vida económica, ¿sí? a la participación laboral, a la vida económica. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Y después podemos pensar ejemplos en otros terrenos, ¿verdad? Que no llegan a impactar directamente o que no traducen directamente beneficios
para las mujeres. Me viene a la cabeza ejemplos vinculados también a las políticas de seguridad social, ¿verdad? Y las diferencias que hay entre varones y mujeres en términos de los derechos de acceso, primero, y luego de las pensiones que efectivamente se obtienen al culminar una trayectoria laboral en el sector formal, por supuesto, esto para los países que tienen mayor formalidad. Yo creo que es clave colocar la discusión tributaria y la discusión fiscal para poder construir modelos más inclusivos y más igualitarios. Creo que además es una de las únicas opciones que nos van quedando en el marco de esta crisis de la pandemia y demás. Hay que de una buena vez empezar a discutir, bueno, primero las bases del modelo económico, esta idea de que todo lo ha regido hasta ahora el mercado y las personas éramos lo menos importante, o éramos importantes cuando podemos ser consumidores, pero si no somos consumidores dejamos de ser importantes. Bueno, eso hay que ponerlo en discusión. Y hay que poner en discusión también las políticas tributarias de los estados, así como la renta básica ciudadana, ¿verdad? Que hoy la propia CEPAL está impulsando planteos de este tipo. En fin, yo no soy ninguna especialista en cuestiones tributarias, pero entiendo que es una dimensión muy importante para poder efectivamente avanzar hacia sociedades, que garanticen derechos para todos y para todas. Y después la otra pregunta, creo que está acá. Respecto de los desafíos que tiene las ciencias sociales y la universidad ante una tendencia fundamentalista y regresiva en el que sobre todo, digamos, se minan los derechos de las mujeres y, bueno, la falta de laicidad, ¿no? Y bueno, yo creo que en general las ciencias sociales y en particular las universidades tienen un rol central en plantear estos temas, en colocarlos como parte de la preocupación en torno al conocimiento, como parte de la currícula y de la formación de las nuevas generaciones de cientistas sociales. No puede ser que encontremos hoy en día, digamos, en las carreras de sociología, de antropología, de ciencias políticas, estudiantes que pueden hacer toda la trayectoria y recibirse sin siquiera haberse preguntado qué es esto del género, qué es esto del feminismo, ¿verdad? Que no se entienda, digamos, que esta es una dimensión importante del conocimiento de las ciencias sociales y hay que incorporarlo a nivel de los programas, a nivel de las preocupaciones, a nivel de la discusión, a nivel de la investigación. Hay que dar recursos, hay que hacer avanzar el conocimiento, hay que hacer avanzar las agendas de conocimiento en torno a estos temas, y las universidades son claves, las universidades públicas especialmente son claves en esto. El mecanismo de reacción es muy fuerte, digo, no es desconocido, esto ya sabemos, ¿verdad? Desde aquel viejo libro Reacción, que creo que era de Faludi, conocemos de estos mecanismos de reacción. Bueno, se trata de profundizar aún más el conocimiento para construir la argumentación que, entre otras cosas, muestre que de ideología el género no tiene nada. El género lo que tiene es de dimensión central el conocimiento en las ciencias sociales, de las desigualdades, etcétera. Es un concepto en las ciencias sociales. Esa es nuestra tarea. Bueno, Karina, muchas gracias. Mira, quiero dar la palabra antes de concluir, ¿verdad? Este foro. Hay muchas otras preguntas que plantearon la profesora Walder, la misma Alma, Rosalina Cantero, María Julia Garceta una vez más, Adriana Aquino. Muchísimas gracias por la participación de todos, de todas. Lastimosamente tenemos también esta restricción de tiempo porque la Secretaría Ejecutiva Claxo tiene otra actividad y no quisiéramos que te retires, Karina, antes de dar una conclusión a cargo del profesor Bruno Martínez. Él es el director de la carrera de Trabajo Social, ¿verdad? Entonces, le cedo la palabra a usted, profesor Martínez. Adelante. Buenas noches, Karina, buenas noches, colegas, compañeros, compañeras.
La última parte de lo que decía Karina, decía, hay que hacer un diálogo entre cientistas, sociales, políticas públicas, movimiento social. Y eso es algo que la Faxo, en su creación, después de 126 años de la UNA, creyó que era importante. Por eso lo primero que hizo fue el tema de, voy a presentar un poco lo que fue el foro 1, que la memoria en este momento está siendo ratificada. Decía, los desafíos de la institucionalización de las ciencias sociales. El desafío, ¿se ve la pantalla? Luis, ¿se ve? No. Sí, profe, se ve. Bueno, dice, Ahí sí. ¿por qué ese tema fue el año pasado? Bueno, claro, porque estábamos naciendo desde las luchas de trabajo social y de sociología de diferentes facultades que querían crear esta facultad de ciencias sociales, digamos, desde hace muchísimo tiempo. Es un sueño acariciado durante muchísimo tiempo. Entonces, el año pasado reflexionamos y hay una memoria con respecto a esto, digamos, donde reflexionaban sobre qué es la docencia, la investigación, la extensión, el marco de la realidad y las relaciones con los movimientos sociales y la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, pero ahora entonces este Foro 2, que está organizado nuevamente por la Claxo, que en Paraguay, no sé si Karina sabrás, ¿verdad? Bueno, sabrás, ¿verdad? Somos 18 organizaciones, la FAXO forma parte de la Claxo Capítulo Paraguay, 18 organizaciones, y la FAXO otra vez se unieron para hacer este foro, pero claro, cómo las ciencias sociales reaccionan ante la profundización de la crisis. Esa fue la reflexión. Y si tenemos el programa, vemos que se inició, digamos, con el tema de conflictividad social y democracia, o sea, todos los movimientos sociales, la captura del Estado por algunas élites, ¿verdad?, en este tiempo, y el viejo tema de la desigualdad, pero siempre recurrente y siempre, digamos, desafiante, ¿verdad? El Estado y políticas sociales, estuvo a cargo Milena, Estela y Fernando Masi, se habló de los derechos sociales, el tema de el residualismo en el tema de la protección social y los tributos, la desigualdad, cómo se genera desde la recaudación y luego también en las políticas, digamos, ¿verdad? Y en la mesa 3, el primer día, hablamos de cultura e identidades. Entonces, cultura política, las comunidades indígenas y todo este tema de derechos y antiderechos, todo este tema de instalar el tema de la ideología de género como una cuestión de verdad, digamos, ¿verdad? Y todo el desafío que implica para los cientistas sociales el dar razón de lo contrario, ¿verdad? Bueno, hoy estuvimos con el tema modelo productivo, ¿verdad? Con el tema campesino, con el tema obrero, el modelo productivo, ¿verdad? Y después, más tarde, estuvimos con los enfoques de las ciencias sociales, ¿verdad? Todos los análisis de las ciencias sociales antes y hoy. A las 16 horas, el tema de la Universidad y Ciencias Sociales. Y bueno, el cierre magistral de Karina, que nos cuenta que, o sea, hay temas de siempre, hay temas de desigualdad, hay temas de derechos de colectivos, pero hay temas, o movilidad, ¿verdad? Pero hay temas que creíamos que ya pasó y que ya estaban superados, y viene otra vez el tema de la democracia, todo el tema de tenemos que volver a leer, argumentar, investigar y dar razón de nuestra visión crítica de lo que es la democracia, ¿verdad? Y sobre todo cuando el cientista social está investigando, bueno, qué es lo que es válido, con qué parámetros se puede evaluar, digamos. Bueno, esto en todo momento se planteó, este es un espacio muy importante, donde no solamente están docentes, estudiantes, está la ciudadanía y están los cientistas sociales que en nuestra sociedad se generaron fuera de la UNA,
porque no existía hace 2 años la facultad. Están colaborando y están trabajando y estamos dialogando en este tema. Y todos plantearon que esto hay que continuar. Entonces, creo que fue muy interesante, todos planteaban que era muy interesante los temas, cómo se colocaban de nuevo las cifras, cómo se colocaban de nuevo los desafíos de investigación y de extensión, ¿verdad? Y eso fue gracias también a todo un equipo que trabajó, que se pudo concatenar esto, digamos, ¿verdad? Bruno, permiso, Bruno. Sí. Bruno, permiso, te interrumpo. Entonces, quisiera simplemente agradecer la presencia de Karina Battiani. Ella nos había avisado, tenía que retirarse porque tiene un evento. Karina, muchísimas gracias. Y bueno, y nosotros continuamos contigo, por supuesto, con este cierre, contigo, Bruno, ¿verdad? Con este cierre del foro. Así que, Karina... Gracias, Luis, y disculpas, Bruno, pero tengo otra cosa, otro coloquio de estos con la gente de México, de la UNAM, y se superpusieron las horas, es un problema. Muchas gracias a todos y a todas, y espero que la próxima sea presencial. Gracias, Karina, una vez más. Una foto, nos olvidamos, una foto entre todos y todas. Por favor, si prenden todas sus cámaras con Karina, entonces vamos a sacar una foto y hacemos el brindis por los 2 años, así con lo que tengan. Con la guampa puede ser, ¿verdad? A ver. ¿Quién era que iba a sacar la foto? Francisco, ¿verdad? Avisanos cuando está la foto del cierre, brindando por los 2 años. ¿Está Francisco? Hola, Patricio. ¿Está? Todos, 1 minuto. Ahí ya me estaba avisando. A ver. Faltan unos cuantos, pero voy a ir quitándolos más ya. Prendan sus cámaras, prendan sus cámaras. Prendan sus cámaras. Tiempo porque me sale el mensaje acá. Felicidades, Faxo. Felicidades, Faxo. Hola, profe. Hola, profe Bruno. Hola. Encantada, señora Karina. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Karina. A todos y a todas. Hasta luego, Karina. Nada más que me queda agradecer a los docentes, a los estudiantes, a todo el funcionariado que estuvo trabajando en este foro, a los colegas y a los científicos sociales fuera de la universidad, y también a los directores, ¿verdad? Los directores que formamos un cuerpo liderado acá por Ada Vera y Ada que está, digamos, muy consciente y preocupada por la institucionalidad de la Faxo, pero no una institucionalidad solamente de la Faxo, sino una Faxo en diálogo con la sociedad. Esa es un poco la experiencia en diálogo con la UNA, en diálogo con la sociedad, con los movimientos sociales. Esa es nuestra experiencia, nuestro norte, y bueno, con ese mensaje de agradecimiento nos despedimos todos. ¿Está? Un gusto, buenas noches. Un gusto, muy lindo todo. Que pasen bien. Buenas noches. Dejen todos mañana. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Felicidades a la Faxo, felicidades a la Faxo. Felicidades a los organizadores. Sí, Bruno, Felicidades a los organizadores. Sí, Bruno, parece año nuevo esto. Feliz de ver a mis profes de trabajo social. Para el año nuevo, profe. Así vamos a pasar, creo. Encantada de verlos a todos de esta manera. Muy feliz de la invitación y espero la próxima vez verle presencialmente a todos. Profe Bruno, a la profe Nidia y a todos. Encantadísima de verlos a todos. El festejo con un vinito. Claro que sí, así mismo. Agua, profe, agua, profe. Cualquier cosa. Profe Nidia, Elba. Chao, chao, gracias. Excelente, excelente. Cuídense. Todos cuídense. Chao, chao.